En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional, donde glorificamos y honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde experimentamos una experiencia de Pentecostés, que bajo la unción y la gracia del Santo Espíritu de Dios, damos testimonio de lo que hemos visto y oído, testificándole al mundo entero que Jesús es el Señor, que Él está vivo y está entre nosotros. Unidos en oración, invoquemos la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Santo Espíritu, y hazte presente. Hazte presente en mi vida. Hermano, llamar al Espíritu Santo es llamarlo de manera personal. Invita al Espíritu Santo de Dios que venga. Y dile, ven, Espíritu Santo. Ven, dulce huésped del alma. Ven, Santo Espíritu, que el ayer ya pasó. Te necesitamos hoy, Espíritu Santo. Necesitamos de esa unción. Necesitamos tu ardor en nuestros corazones para testificar que Jesús es el Señor, que Jesús está en nuestras vidas, para practicar las obras de misericordia conforme a la voluntad de Dios con los hermanos. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo Jesús. Te adoramos, oh Cristo Jesús. Que tu presencia, que la fuerza de tu Santo Espíritu nos llene, nos inunde y nos haga hombres y mujeres nuevos. Hombres que llenos de tu presencia demos testimonio de que tú estás en nosotros. Bendito sea, Señor. Adorado sea. Deja que el Espíritu te toque, hermano y hermana. Deja que te llene, deja que Él se manifieste en tu vida para que puedas testificar que el reino de Dios ha llegado y está entre nosotros. Adorado sea el Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 6, en los versículos del 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os vertirán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiréis, se os medirá a vosotros. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta reflexión, hermanos y hermanas, el Señor nos hace una invitación y el evangelista se remonta a lo que es la tradición desde el Antiguo Testamento, mostrar la bondad y esa gran misericordia de Dios, ya que si nos situamos en la definición de misericordia en su término original en el hebreo, significa rahamim. Esto era un destacar la deidad de su Dios, y estos hacían referencia a este verbo que lo definían como sentir y radiar. Es un efecto entrañable de una persona que es compasiva o misericordiosa. Y es a esto, hermanos y hermanas, que tú y yo estamos llamados. Cristo
En esta ocasión, Lucas nos presenta cuando Cristo baja en la llanura. Y desde la llanura, Jesús se dirige al gentío. Sin embargo, San Mateo en su capítulo 5 nos presenta este gran episodio cuando Jesús desde el monte exhorta las bienaventuranzas y se dirige al pueblo como ese decálogo, ese estilo de vida. Pero desde este enfoque, San Lucas nos muestra estos verbos que tú y yo tenemos que poner en práctica para que seamos semejantes a nuestro Padre. Nos invita a no juzgar, a no condenar, a perdonar, a dar, a hacer con los demás lo que tú y yo queremos que hagan con nosotros. Y en esto, hermanos y hermanas, es cierto que desde dentro de nosotros aún hay esencias y acciones que, así como expresa San Pablo, hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que debo hacer. O sea, muchas veces hacemos el mal que no queremos. Y esta lucha constante con el interior del hombre, nosotros tenemos que, a través de experimentar una vida mística, profunda y constante en oración, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, porque cumplir con estos mandatos, con estas acciones que el Señor nos pide en este día, esto no es fácil, hermanos y hermanas. Esto hay que vivirlo en el Espíritu. ¿Cómo es posible que tú puedas perdonar humanamente a alguien que te ha hecho tanto daño? ¿O cómo una persona va a practicar la misericordia si antes no ha recibido un acto de misericordia? Y es por esto que me encanta situarme en la oración profunda, en una de las experiencias que tuvo San Agustín de Hipona. Y estando él en una de sus celdas, escribió esta frase, dirigiéndose a nosotros: debes vaciarte de todo aquello de lo que estás lleno, para que puedas ser lleno de todo aquello de lo que estás vacío. Y esto es cierto, hermanos y hermanas. Tiene que darse un kenosis en tu vida. Es necesario que para poner en práctica este mandato, este llamado de Dios, de que seamos semejantes a Dios practicando la misericordia, que seamos capaces de llegar a los demás, así como Cristo. Pero para esto, tú y yo tenemos que despojarnos de nuestra propia esencia. Es necesario dejar de ser nosotros mismos y permitirle, darle apertura al Espíritu de Dios que actúe en nosotros. Tenemos que, a través de una vida de oración y estudio constante de la palabra, dejar que ella misma haga su efecto en nosotros. Hoy el Señor quiere cristianos auténticos, que se nos note. Y ya no solo por los grandes escenarios donde se nos invita a predicar. No, hermano, eso es parte del llamado. Eso es ser testigos de Cristo a través del carisma de la predicación o la evangelización. En este tiempo el Señor hoy quiere hombres y mujeres que salgan a la calle y que se les note con este estilo de vida. Que donde quiera que estemos se nos pueda manifestar estas acciones, estos verbos en acción, porque tú y yo somos un Cristo donde quiera que estamos. Por lo cual, hermanos y hermanas, esto es algo que es fuerte, pero en el nombre de Jesús y por la gracia del Espíritu, en nosotros se tiene que dar este verbo que en su original, rajamín. Hermano, este rajamín hoy en el nombre de Jesús se tiene que dar en tu vida. Que tú y yo podamos llevar a la práctica su verdadero significado. Que podamos sentir las necesidades de los demás. Que podamos desde dentro de nuestro corazón practicar la misericordia, no para ser visto ni recibir una recompensa delante de los hombres, porque de ser así, ya has recibido tu paga. Que hoy en el nombre de Cristo Jesús, nosotros practiquemos estas acciones de misericordia, porque tú es parte de lo que hemos recibido y por tanto tenemos que darle a los demás lo que queremos recibir de parte de Dios. Y es una de las acciones que con la medida que tú y yo midamos, nosotros seremos medidos. Muchas veces, y esto ocurre frecuentemente en la iglesia, en los grupos de oración, en las diferentes comunidades, nos encanta hacer leña de un árbol caído. Y esto no es lo correcto. Recuerda, hermano y hermana, que ese Cristo que fue a la cruz, murió por ti, murió por mí. Él tomó tu condición, tomó mi condición,
y no hizo alarde de su propia condición divina, todo lo contrario, se hizo semejante a nosotros menos en el pecado, por lo cual te invito en el nombre de Jesús a que podamos llevar a la práctica estas acciones de misericordia para que ese mismo Cristo que está vivo y que tiene poder reine en nuestras vidas y que impulsados por el Espíritu Santo practiquemos actos de misericordia reconociendo que todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones, mis queridos hermanos. Aquí estamos en Momentos de Teología. Hemos iniciado a hablar sobre la iglesia dentro del credo. Credo en la iglesia. Hemos tocado que es una, que es santa, que es católica. Y vamos a entrar a hablar de que es apostólica. El por qué es apostólica la Santa Madre Iglesia. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Esto creo que se cae de la mata, es algo tan obvio. Y esto es un triple sentido. Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos, enviados en misión por el mismo Cristo. O sea, los apóstoles tienen esa maravilla. Vieron al Verbo de Dios con sus ojos, le escucharon, lo pudieron tocar, pudieron verlo obrando milagros, saliendo esa sabiduría de su boca. Eso es algo invaluable. Ellos fueron esos primeros testigos de primera mano, y ellos fueron lo que Jesús le encarga, que esta iglesia pues se extendiera. Tenían la misión de eso, la iglesia permaneciera en el tiempo. Segundo, guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, es decir, el buen depósito, el depositum fidei, que son las sanas palabras oídas a los apóstoles. Eso que los apóstoles también hablaban de lo que habían escuchado en Jesús y lo que el mismo Espíritu Santo iba impulsando en sus corazones, ya sea por las cartas, ya sea por la tradición, lo que se toma en la tradición de la iglesia. Y tercero, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Estamos hablando, claro, del colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro, que es el sumo pastor de la iglesia, el Papa, el vicario de Cristo. Y por eso quiero leerles esto del prefacio de los apóstoles que está en el misal romano. Dice: porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores los proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Preciosamente el prefacio lo dice. La misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Por eso el Mesías, el enviado, el ungido. Desde el comienzo de su ministerio llamó a lo que él quiso. Él, a diferencia de los maestros de su época, que eran los alumnos que elegían al maestro, Jesús era distinto. Jesús elegía a sus discípulos, él eligió a sus apóstoles y ellos vinieron donde él libremente. Instituyó 12 de entre esos discípulos que él tuvo para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, como están ahí en los evangelios. Desde entonces ellos van a ser sus enviados. Es lo que significa la palabra griega
apostoloi, enviado. En ellos pues continúa la propia misión de Cristo. Por eso ellos son alter Christ. Como el Padre me envió, así dice Jesús, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, también dice Jesús, a mí me recibe. Eso es lo que le dice a los 12. Y también Jesús asocia su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, así dice Jesús, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. Es la misma cadena, la misma cadena. De quien reciben el encargo de la misma misión y el poder para cumplirla es del mismo Cristo. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este encargo dado a los apóstoles, hay un aspecto intransmisible. Ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero también hay un aspecto permanente en la misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el evangelio que tiene que transmitir es principio de toda vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de insistir y de instituir sucesores. ¿De acuerdo? Ellos buscaron eso. Y por eso cuando vemos, o sea, ustedes ven, la iglesia tiene el listado de los sumos pontífices, o sea, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Está el listado, uno detrás del otro, esa sucesión. Y así como esa sucesión no se lleva, por ejemplo, la de los otros obispos, el único que sucede a Pedro es el sumo pontífice. Los otros obispos, ninguno sucede, por ejemplo, él sucede al apóstol San Juan, él sucede al apóstol Santiago, no. El único que sucede es el sumo pontífice, que sucede al apóstol Pedro. Los demás obispos pues son sucesores de los apóstoles en general. Entonces esa sucesión apostólica a través de la imposición de manos llega hasta el día de hoy en ellos. Para que continuase pues después de su muerte esta misión, porque si él no hubiese dejado sucesores, es que después de su muerte pues se acaba y ya está. Vino Cristo y nada más se enteraron ese grupito que estaba ahí y ya se quedó ahí. No hay iglesia, no hay nada, ni siquiera conociéramos el nombre de Jesús. Pero él en su divina sabiduría, pues por eso instituye apóstoles que encargados mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos, que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Ellos eran conscientes de que era algo que también les superaba y que necesitaban colaboradores para eso. Por eso cuando, por ejemplo, inmediatamente eligen a alguien que fuera el sucesor de Judas, inmediatamente ellos sabían que tenían que ser 12 y que tenía que alguien suceder a Judas. Y asimismo ellos comenzaron a orar por otros para que fueran obispos, como también lo vemos en las mismas cartas de San Pedro, de San Pablo. Les encomendó también que cuidaran de todo el rebaño en el Espíritu Santo que les haya puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Y nombraron por tanto de esta manera algunos varones, y luego pusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, como ya le hablé. De la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos.
Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y a quien lo envió. El apostolado. Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca en esta tierra. A través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles y en comunión de fe y de vida con su origen, toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte de este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Es parte, cuando estamos hablando de la misión de la Iglesia, hablando de su catolicidad, pues tocamos este tema. O sea, todos estamos llamados de una manera o de otra a propagar este reino de Cristo. Todos, desde el más alto hasta el más bajito en la Iglesia. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero la caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía siempre es como el alma de todo apostolado, como el centro, la Eucaristía. También eso lo habíamos hablado, o sea, cuando estábamos hablando de la Iglesia como ese sacramento universal de salvación, y cómo la Iglesia se adapta en los tiempos, pues ella se adapta para hacer su apostolado, ella se adapta a los tiempos, porque se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la lleva siempre a la verdad plena. La Iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y crece misteriosamente en el corazón de los que son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por Él, hechos en Él santos e inmaculados, en la presencia de Dios por el amor, serán reunidos como un único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, como nos habla el libro del Apocalipsis. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre las 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así concluimos hablando sobre la Iglesia. Como yo sé que yo les hablé en otros momentos de teología, de la jerarquía de la Iglesia, voy a retomarlo de nuevo, porque me han pedido que vuelva y retome eso. Ustedes saben que hay una jerarquía desde el Papa hasta el laico más pequeñito. Vamos a ir desarrollando, o sea, cada uno de esos estados. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, la vida consagrada, vida monástica, etcétera, etcétera. Cada uno de esos carismas y dones regalados a la Iglesia por el Espíritu Santo, vamos a ir comentando un poquito sobre cada uno de esos, si Dios así nos lo permite, para luego entonces cerrar el credo ya con la comunión de los santos y esa vida del mundo futuro a la que estamos todos llamados. Nos vemos en otro encuentro de Momentos de Teología.
qué alegría que estás aquí para compartir con nosotros este mensaje de evangelización que busca irradiar al mundo con la verdad de la palabra de Dios. Hay un tema que a mí me gustaría compartir con ustedes. Saben que todos los años la devoción a la Santísima Virgen María entre los católicos es una devoción sumamente reconocida, aceptada, como una dicha de tener una madre espiritual. Sin embargo, es una devoción poco comprendida y muchas veces calumniada, difamada dentro inclusive de la misma iglesia. Ha encontrado quienes se han opuesto. Yo, por respeto, muchas veces por evitar confrontaciones, trato de no comunicar exteriormente mi devoción por la Santísima Virgen, pero por episodios muy personales en lo que he visto obrar la intersección de la madre ante su hijo Jesús, por ocasiones muy particulares en mi vida, puedo decir que cada día me hago más consciente de mi devoción y de la verdadera repercusión que tiene en nuestro proceso de conversión la Santísima Virgen María. Hay un libro muy interesante que creo que los católicos deberíamos difundir, su lectura, su conocimiento, su estudio, porque realmente tiene tantas verdades sobre la devoción a la Santísima Virgen María y su importancia. Y es el libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, escrito por San Luis María Grignon de Montfort. Este libro tiene muchas verdades, y una de las que más me impactaron es que la verdadera devoción a la Santísima Virgen María tiene como único fin acercarnos a su Hijo Jesucristo. Porque los que somos católicos sabemos que siempre cuando se nos habla de la intersección de María, se nos recuerda las bodas de Caná, donde la madre le dijo a Jesús, le falta vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Y ella le dijo, le falta vino. Y le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y Jesús multiplicó, convirtió el agua en vino. Y se puede observar en el mismo evangelio cómo ese vino era de muchísima mejor calidad, con muchísimo mejor sabor que el vino que se había servido. Y el sommelier se acerca a los novios y le dice, pero ustedes han reservado el mejor vino para lo último. Porque realmente cuando Jesús llega a nuestra vida, se nos sirve el mejor vino. Esta es la realidad. Y la Virgen María como intercesora, como madre nuestra, siempre procura que nosotros conozcamos las verdades íntimas del corazón de su Hijo Jesús. Y yo siempre he temido por las críticas, por a veces haber crecido en un ambiente donde habían personas que llevaban otra fe protestante, donde se critica mucho la devoción a la Santísima Virgen María. Yo me preguntaba, ¿estaré yo pecando al tener esta devoción por la Virgen, esta reverencia hacia ella? Y recuerdo en una lectura de un santo que es San José Escriba de Balaguer, si mal no recuerdo su nombre, que él decía, nunca temas de amar mucho a María, porque nunca la amarás tanto como el Señor Dios y su Hijo Jesucristo, que la eligieron desde la eternidad para que fuera corredentora. Y realmente la verdadera honra a María se la dio el Señor cuando decidió que ella fuera la madre del Salvador. O sea, nosotros podemos hacer rosarios,
llevar el escapulario en señal de que estamos resguardados en ella, de que ella es nuestra madre que nos cuida. Podemos llevar tal vez alguna medalla de la milagrosa, pero nada de esto es mayor que la honra que le dio el Señor. La honra real a María se la dio nuestro Dios cuando la eligió a ella para que cargara en su vientre a su hijo. Y por eso a mí me gusta mucho. Esta es una lectura que a mí me encanta, que yo realmente recurro a ella porque para mí tiene un significado espectacular para mi vida en mi proceso de conversión, mi conocimiento de Jesús. Y dice lo siguiente: por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judea. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Esto está tomado de Lucas 1, del 49 en adelante. Y dice que cuando Isabel oyó el saludo de María y el niño saltó en su seno, entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Salvador venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que has dicho el Señor se cumplirá. Entonces dijo María, vamos a escuchar la respuesta de María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, y su nombre es santo, y su misericordia es eterna. Con aquellos que le honran, actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio, derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacío. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. María estuvo con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. A mí me encanta este encuentro de María con su prima Isabel. Me llena de mucha emoción, porque ahí vemos el primer milagro. El primer milagro hecho por la intercesión de la Virgen María, que es que la criatura en el vientre de su prima Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea, Jesús estaba en el vientre de María. Ya María esperaba al Salvador. Pero María era tan dada al servicio, es tan dada al servicio. Nuestra Madre que está en el cielo, que fue asunta al cielo, que tan pronto ella se enteró de que su prima Isabel estaba embarazada, que fue la señal que le dio el ángel para que ella pudiera reconocer el poder de Dios. Le dijo: para Dios no hay nada imposible. Tu prima Isabel, la estéril, está embarazada. Y María tan pronto se fue a cuidar a su prima, porque María es la Virgen de la prontitud. Y tan pronto llegó, el niño en el vientre de su prima Isabel saltó de alegría y quedó llena, dice,
dice, y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, el niño saltó en el vientre y fueron llenos del Espíritu Santo. Es tan solo la presencia de María, porque María es portadora de la gracia de llevar al Salvador en su vientre. Por eso conozcamos más a la madre. Dice, cuando ella saluda, dice, mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha visto la humillación de su sierva. O sea, María era una mujer que era esclava de amor al Señor. O sea, ella era una sierva del Señor. O sea, la honra que nosotros le damos a María no es inmerecida. No es inmerecida esa reverencia, porque María tiene un lugar que no es el lugar de Jesús. Nosotros no dejamos de dar alabanzas y honras y gloria a Jesús Hijo y a Dios Padre cuando hacemos reconocimiento de María. Es que no lo hacemos, porque es que el reconocimiento de María se lo han dado ellos. Nosotros simplemente veneramos a María y la vemos como un modelo de fe. Y la vemos como un modelo de entrega. Una mujer que aún ella estando embarazada, fue al cuidado de su prima y se quedó 3 meses. Los 3 meses más delicados del embarazo de nuestro Señor. Ella se lo pasó cuidando a su prima, que también estaba encinta. Porque María siempre antepone las necesidades de los demás a las suyas propias. Por eso es la madre del Salvador. Y yo, una vez en oración, recuerdo que el Señor trajo a mi mente el nacimiento del niño Jesús. Y me decía, yo sentía en mi corazón que el Señor me decía, ¿quién conoce al niño de brazos? Sino aquel que es amigo de la madre. Y es cierto, o sea, cuando una mujer acaba de dar a luz, quienes van a verla y a visitarla y a conocer la criatura recién nacida son los que son amigos de la madre. Yo quiero tener ese privilegio de ser amiga, de ser hija, de ser consagrada en el corazón de nuestra Madre María, para que ella ahí, en su seno virginal, me lleve hasta el pesebre a conocer a Jesús recién nacido. Que me dé ese privilegio de conocer a Jesús recién nacido. Y me lleno de tanta paz cuando me sé guiada por mi Madre María. Y de tanto amor. Es un amor que desborda todo conocimiento humano. Yo recuerdo en una situación muy particular de mi vida en la que yo entendí que María debió sufrir lo indecible, porque las madres sufren los sufrimientos de sus hijos a veces muchísimo más fuerte que los suyos propios. Pero cuando Jesús estaba siendo clavado, sin merecerlo, en la cruz del Calvario, por ti y por mí, María tuvo que aceptar que su hijo muriera a cambio de pecadores. Y ese amor que ella tuvo, de ese amor que ella tuvo que desprenderse para poder aceptar que su hijo iba a ser muerto sin culpa por pecadores, la hizo amarnos a nosotros. La hizo amar a toda la humanidad. Por eso yo siento un amor profundo por María. Porque María es
entrega. Porque si bien Dios Padre, que es el único que merece gloria, porque nosotros somos conscientes de que solo hay un Dios, entregó a su Hijo unigénito para que todo en que Él crea se salve. Ese es Dios. Pero María también, como humana, tuvo que aceptar la voluntad de Dios de traer un hijo al mundo que iba a morir por pecadores, que iba a morir por ti y por mí. Ella lo aceptó y dijo: yo lo acepto, Señor, porque es tu voluntad. Y estuvo ahí hasta el último momento en la cruz. Realmente el misterio de la entrega de María, del desprendimiento de su hijo, verlo ahí morir en la cruz, yo me imagino que ese momento fue desgarrador para ella. Pero en ese momento en que ella entregó a su hijo para que salvara a la humanidad, también se convirtió en madre espiritual de todos nosotros. Que este año nos sirva para conocer más los misterios de María, para conocer más los misterios de Jesús y para poder vivir más de acuerdo a ese corazón de María tan grande, tan humilde, tan especial, que le mereció ser la madre de nuestro Salvador. Pidamos a María su intercesión para que podamos ahondar en su conocimiento. Que la Virgen nos cubra con su manto y que sea Dios bendiciendo tu vida. Un beso. Hey, bendiciones mis hermanos, nos volvemos a reencontrar aquí en el marco de tu programa Abba Padre Internacional. Yo soy tu hermano y amigo Henry Valenzuela y aquí estoy reflexionando. En la palabra de Dios, en Mateo 11:28, hay un mensaje especial para cada uno de nosotros. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Estás cansado, hermano y hermana? Este es tu momento de acercarte al Señor. ¿Estás cansado de tantas injusticias? ¿Estás cansado de tantos trotes que has dado? ¿Estás cansado de que te tomen el pelo? ¿Estás cansada de que te maltraten, de que te critiquen? Pues es el momento de refugiarnos a los pies de Jesucristo. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí y yo los aliviaré. ¿Qué es aliviar? Quitar el dolor. ¿Qué es aliviar? Dar un nuevo sentido a tu vida. Dios quiere aliviarte, pero para que tú recibas ese alivio, tienes que venir. Tienes que venir. Queremos una bendición express. Queremos todo fácil. Queremos que Dios obre en mi vida yo acostado en una cama. No queremos sacrificio, no queremos compromiso, no queremos hacer absolutamente nada con nuestra vida. Y el Señor hoy te invita y te pone como requisito, si tú te quieres aliviar, que vengas. Ven, a ti que me estás viendo por esta plataforma, a ti que me estás viendo en este programa, ven. ¿Por qué? Porque Dios quiere aliviarte. En pocas palabras, Dios quiere sanarte. Sanarte de tu enfermedad, física o interior. ¿Y por qué Dios quiere que tú vayas a Él? Para que tú vivas una vida totalmente nueva, para que tú recibas una sanación. Dios quiere sanarte. ¿Y por qué Dios quiere sanarte? Porque te ama, por amor, porque te amo.
porque tú eres único, única, porque tú eres una prenda valiosa del Señor, porque tú eres un dibujo perfecto del Señor. Dios te quiere sano porque te ama tal y como tú eres. Tal vez usted, tal vez yo no nos amamos como deberíamos amarnos, pero Dios nos ama con un amor que no podemos imaginar. Con un amor indescriptible, con un amor que solamente Dios puede alcanzar ese grado de amor. Y lo hace para cada uno de nosotros. Dios te quiere sano porque te ama. Dios te quiere sano para que se cumpla un plan en ti. Hay un plan con tu nombre y apellido. Tal vez tú creas que tú no sirves para nada, que tu vida simplemente que tu vida no tiene, que tú no tienes historia, por decirlo así. Pero el Señor tiene un plan contigo hay un plan. A ti que te sientes inservible, contigo hay un plan maravilloso. A ti que has fracasado mucho, Dios tiene un plan para ti. A ti que no estás soñando, porque todos los sueños nunca se hacen realidad, Dios tiene planes. Y por eso quiere sanarte, para que se cumpla su plan en ti, para que tú veas que tú eres valioso, valiosa. Que tú vales. ¿Y cuánto yo valgo? Tú vales la sangre de Cristo. Dios entregó su único Hijo por ti para que se cumpla su plan. ¿Por qué Dios te quiere sano? Para que tú veas que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Para nosotros hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, y por eso Él quiere sanarte. Para que tú veas que la palabra imposible no está en el diccionario de Dios. Por eso te quiere sano. Dios te quiere sano para que tú seas un testimonio, para que los demás al verte a ti digan, si Henry pudo, si Edgar pudo, yo también voy a poder. Dios te quiere utilizar como testimonio, como ejemplo para que otros se levanten. Por eso te quiere sano, por eso te quiere sana. ¿Por qué Dios te quiere sano, sana? Porque Él necesita que tú sigas creciendo en la fe. Él necesita que tú sigas creciendo en la fe, porque hay muchos de tu generación que van a conocer de Dios por tu predicación, por tu forma de caminar, por tu forma de orar, por tu forma de cantar, por tu forma de reír. Por eso Dios te quiere sano. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y te dice el Señor, yo te alivio, yo te sano porque te amo. Yo te sano para que tú veas que hay un plan totalmente para ti. Para que tú veas que no hay nada imposible para mí. Que lo que los demás han querido hacer contigo y no han podido, todo eso se queda atrás con la trascendencia de lo que Dios va a hacer en ti. Dios te va a sanar para que tú seas un testimonio, para que tú testifiques tu antes y tu ahora. Para que cuando tú te pares y digas, yo antes era de una manera y ahora estoy centrado, plantado sobre la roca. Y es gracias al Señor. Dios te quiere sano para que tú veas maravilla. Para que tú veas maravilla. Hay mucha gente que tal vez no tiene una enfermedad degenerativa, pero no tiene fe. Hay personas que no tienen una enfermedad que los esté consumiendo físicamente, pero los está dañando de corazón. Dios te quiere sano. Dios te necesita sano. Dios te necesita fuerte. Dios te necesita robusto en la fe. Pero si quieres todo esto, entonces acércate. Vengan a mí. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador, para que recibas más reflexiones como esta. Te invito a no despegarte y a seguir con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional. Continuamos. Así despedimos este programa Abba Padre Internacional,
dándole todo el honor y toda la gloria al nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Invitándote, hermano y hermana, que nos escriba a través de nuestras redes sociales, Abba Padre Internacional, y cuenta tu experiencia de fe al escuchar los diferentes segmentos, los diferentes momentos de oración que ha hecho el Señor en tu vida desde que empezaste a escuchar a Abba Padre. Escríbenos, también puedes escribirnos tus peticiones y nuestro equipo de intercesión y una servidora estaremos orando por ti, orando por nuestras familias, orando por la paz entre las naciones y orando en el nombre de Jesús para que los hombres y las mujeres que no conocen a Jesús le reconozcan y testifiquen que Jesús es el Señor. Bendiciones.